¿por qué está ella aquí? La voz de mi madre siseó a través del gran vestíbulo, gélida y afilada como una cuchilla, que corta directamente en mi pecho. Mi padre ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Mi hermana Vanessa estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados, los labios curvados en una sonrisa que era mitad desprecio, mitad diversión. Nadie dijo mi nombre, ni una sola mirada me reconoció como una persona con rostro, pasado o sentimientos. Mi sola presencia fue suficiente para hacer que los tres se olearan como si yo fuera algo asqueroso, fuera de lugar y necesitara ser eliminado inmediatamente. Todavía recuerdo el día que me echaron de la casa, invierno, el año en que acababa de cumplir 17. El suelo estaba congelado, el viento cortaba como Cuquilasi. Yo estaba temblando frente a la mansión de estilo colonial, que una vez llamé hogar. En mi mano había una mochila rota llena de algunas ropas viejas y $14. 82. No hubo buena suerte. Ningún abrazo de despedida. Nadie me acompañó a la salida. Mi madre, Deborah Hayes, estaba detrás de la cortina, una copa de vino tinto en su mano, sus ojos en blanco como si fuera una deuda finalmente pagada. Dijo mi padre, Richard Hales, solo una frase: ya eres grande, Amelia. Ve a cuidarte, todo paso. En cuestión de minutos, nadie me preguntó a dónde iba, nadie me preguntó si tenía dónde dormir, ni siquiera si tenía suficiente dinero para cenar. Vanessa se quedó al pie de las escaleras, teléfono en mano, filmándome mientras llevaba mi bolso por la puerta, como si fuera una forma enfermizada de entretenimiento. Ella era 3 años menor que yo. La niña dorada en los ojos de mis padres, siempre correcta, siempre amada, siempre perdonada, y yo solo una sombra al margen. Me alejé de la casa sin mirar atrás. Tenía miedo de que si lo hacía rogaría, pero me había prometido a mí misma que nunca me arrodillaría ante las personas que una vez me llamaron una decepción viviente. Esa noche caminé casi 5,000 las hasta el centro de Fairview Dent, una tienda de conveniencia abierta las 24 horas del día. Los 7 días de la semana me acurruqué detrás de una vieja parada de autobús envuelta en una sudadera fina con capucha. El viento aullaba a través de las grietas en los ladrillos, cortando mi piel como cristal. Mi estómago dolía de hambre cada respiración. Ardía en mi pecho, pero no lloré. No pude, las lágrimas se congelarían antes de llegar a mis mejillas. Al día siguiente vagué por el calles buscando un lugar para quedarse. La iglesia cerrada, el centro comunitario abarrotado. Intenté conseguir un trabajo en una panadería, una cafetería. Nadie contrataría a una chica sin dirección, sin número de seguro social, sin identificación. Mi estómago gruñó tan fuerte que la gente se giró para mirarme. Esa segunda noche dormí detrás de un contenedor de basura detrás de McKinley's Deli. El único calor provenía del extractor de aire de la cocina. Mi ropa olía a grasa y carne quemada, pero al menos no me congelé hasta morir. Me acurruqué en mi abrigo abrazando mi mochila, como si contuviera el último pedazo de mi infancia. Cada sonido me sobresaltaba. Va un auto, una puerta de metal, un perro ladrando. Sabía que podían robarme, asaltarme o algo peor, pero no tenía otra opción. Al tercer día intenté conseguir un trabajo en un lavadero de autos, pero el gerente me miró de arriba abajo. Dijo que no contratamos Sentí mi cara sonrojarme, pero mantuve la calma. Estaba acostumbrado a que me menospreciaran. Esa noche volví detrás de McKinley's, pero alguien más había reclamado el lugar. Un hombre sin hogar durmiendo con una botella vacía en sus brazos. No me atreví a ir cerca de allí. Caminé hacia la parte trasera de un pequeño restaurante llamado Ruby's Grill. La puerta trasera estaba ligeramente abierta. Una cálida luz amarilla se derramaba. Cuando miré dentro, una voz gritó: ¿qué estás haciendo? Salté. Una mujer de mediana edad, parada frente a mi, cabello castaño rizado, delantal floreado, sosteniendo un cucharón de mango largo. No me miró como un extraño, parecía que me había visto mucho antes de que llamara. Me quedé sin palabras, pero antes de que pudiera darme la vuelta para irme, dijo: si planeas dormir detrás de mi cocina también, ¿podrías trapear el piso primero? Me congelé y luego lo hice. Su nombre era Ruby Delany, dueña del diner, la primera persona en 3 días de infierno que me miró como un ser humano. Ruby no preguntó
de dónde venía ni exigió respuestas. Me dio un trapeador y luego señaló una bandeja de fideos salteados de pollo en el mostrador. Comer. Primero, luego trabajar. Comí cada bocado y luego limpié hasta la medianoche. Cuando terminé, señaló hacia el almacén trasero. Hay un colchón viejo en la esquina. No es el más limpio, pero mejor que el piso, asentí. Escondiéndome, contuve las lágrimas que amenazaban con derramarse por primera vez en 3 días. Tenía una comida caliente y un lugar para dormir sin ratas. Me puse la sudadera con capucha sobre la cabeza. Me acosté en el colchón rígido y exhalé lentamente. Nadie sabía dónde estaba. Mi familia probablemente estaba cenando en una habitación cálida junto a la chimenea. Mientras yo, Amelia Hayes, estaba durmiendo junto a una pila de cajas de almacenamiento en un pequeño restaurante, pero estaba vivo y no me iba a romper. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de ollas y el olor a tocino crujiente que llenaba la cocina. Mi cuerpo y mis ojos ardían, pero la sensación de estar acostado sobre algo real, no concreto, frío, me hizo querer aferrarme a ese momento solo un poco más. ¿Por qué sigues ahí acostado? Levántate y friegue el piso. La voz de Ruby sonó aguda y áspera, como si hubiera sido cocinera en una base militar durante 20 años. Salté casi tropezando con la manta enredada alrededor de mis piernas. Pero en lugar de regañarme, simplemente me dio una mirada rápida y arrojó un trapeador en mi dirección. Ponte a trabajar. Comeré más tarde. Fregué los pisos, lavé platos, saqué basura, arrastré cajas sin parar desde la mañana hasta que el último cliente se fue justo antes de la medianoche. Todo mi cuerpo me dolía como si se estuviera cayendo a pedazos, pero por primera vez en mi vida me sentí útil después de 3 días. Ruby me entregó una vieja camisa de uniforme descolorida y una etiqueta de plástico agrietada. Amelia, asistente de cocina, se me llenaron los ojos de lágrimas, no porque fuera bonito, sino porque por primera vez tenía un nombre, un puesto, un lugar, aunque fuera pequeño. Ruby no decía mucho, pero sus ojos siempre me seguían cuando estaba empapado en sudor por llevar 10 platos a la vez, o cuando mis manos se ponían rojas por fregar platos con agua caliente sin guantes. Dejaba silenciosamente una toalla o una caja de vendas en el estante. Sin cumplidos, pero sabía que me veía. No eres un mal niño, Ruby dijo una vez mientras pelaba patatas. Simplemente te echaron del nido antes que a la mayoría. Viví en la parrilla de Ruby Durante casi un año, trabajando 2 turnos al día. A veces 3 propinas no eran mucho, pero ahorré cada centavo. Dejé de fumar, dejé de comprar dulces, incluso dejé de dormir solo para ir a clases nocturnas para Mijit. Estudié en el almacén después de mis turnos usando libros de la biblioteca. Algunas noches me dormía en la mesa. Bolígrafo todavía en la mano, pero cada vez que recordaba a mi madre llamándome una carga, apretaba el bolígrafo más fuerte. Cuando cumplí 18, aprobé el JED. Ruby no me abrazó ni aplaudió, simplemente colocó un pequeño pastelito con una vela parpadeante sobre la mesa y dijo: felicitaciones. Ahora empieza. Lloré. Lloré como la lluvia esa noche, no de emoción, sino de sentirme viva. Solicité ingreso a Central Oregon Community College con especialización en negocios. Sabía que no podía lavar platos para siempre. Necesitaba entender los contratos de dinero, cómo dirigir un negocio como Ruby. Lo había hecho durante 30 años. Cuando me aceptaron, casi grité de alegría. Ruby, como siempre, mantuvo la calma y me tiró un anillo de llaves viejas. El almacén ya no sirve. Lleva la habitación de invitados arriba, la necesitarás para estudiar bien. No sabía cómo agradecerle. Ruby nunca dijo que le importaba, pero me dio un hogar, un trabajo y, lo más importante, una segunda oportunidad. Estudié durante el día y trabajé por la noche. Algunos días dormía solo 3 horas, pero no me detuve. No me permití aflojar. Llevaba una rabia silenciosa dentro de mí hacia mis padres, hacia Vanessa y hacia la forma en que el mundo una vez me miró como si fuera basura. 2 años después, me gradué entre los 5 primeros de mi departamento. En la ceremonia llevaba una toga azul marino y una cofia temblorosa. Mientras caminaba por el escenario, nadie vino, familia, nadie tomó fotos, pero lo grabé y lo miré una y otra vez recordándome
A mí mismo que lo lograste, Amelia, solicité una beca completa para el Portland Business Institute y para sorpresa de todos entré. Cuando llegué a Portland tenía exactamente $68 en mi bolsillo y un cuaderno lleno de sueños. Compartí una habitación con 3 desconocidos, serví mesas los fines de semana y estudié desde el amanecer hasta la medianoche. Solicité todas las prácticas que pude encontrar, desde tiendas de productos lácteos orgánicos hasta proveedores de alimentos de hospitales. Luego llegó la oportunidad. Me ofrecieron unas prácticas en NuterMedics, una startup que desarrolla nutrición médica para pacientes con cáncer. No era remunerada, pero aprendí todo sobre marca, abastecimiento de proveedores, negociación de contratos. Tomé notas. En cada reunión hice preguntas, desde el personal del almacén hasta el director ejecutivo. 2 años después, me gradué cerca de la cima de mi clase, con una idea que había llevado durante años: una marca de nutrición médica para personas con necesidades especiales, pacientes cardíacos, diabéticos, recuperación posoperatoria. La llamé Reclaim porque sabía lo que significaba perderlo todo y recuperarlo. Pedí un pequeño préstamo a un fondo para jóvenes emprendedores. Añadí mis modestos ahorros y empecé desde cero. Empaqué cada producto en una caja a mano. Los entregué en mi bicicleta y los transmití en vivo todas las noches para promocionar sus beneficios. Reclaim tardó 3 años en llamar la atención, pero cuando lo hizo, se extendió como un reguero de pólvora por un campo seco. Cuando cumplí 25 años, Reclaim estaba generando $5 millones en ingresos. Un año después, la empresa estaba valorada en casi $20 millones. Después de nuestra primera ronda de inversión, firmé acuerdos de distribución con Laird, de hospitales más grande del noroeste del Pacífico, y Reclaim se convirtió en un elemento básico de la nutrición clínica. Cuando un periodista me preguntó el secreto de mi éxito, solo sonreí. Comenzó con un trapeador y una persona que no preguntó quién era Joan. No he olvidado esas noches frías detrás del restaurante, el sonido de la puerta de mi padre cerrándose de golpe o los ojos de mi madre llenos de desprecio, pero también no he olvidado el olor de los pasteles horneados de Ruby, ese primer trapeador o la mirada en sus ojos cuando me vio caminar por ese escenario de graduación. Sobreviví, yo rosé, me convertí en alguien que nunca creyeron que podría ser. El aroma del vino, perfume caro y orquídeas blancas llenaron el salón de baile en el Ashbury Grand Hotel. Los candelabros de cristal arrojaban un brillo a través de mi vestido de noche color borgoña, creando el tipo exacto de brillo frío que quería, porque esta noche no solo estaba asistiendo a una fiesta de compromiso, estaba presente de una manera que nunca imaginaron que podría estar. 9 años y 3,385 días desde la noche en que me echaron como a un perro callejero, y ahora estaba de vuelta caminando por los pisos de mármol. Entre la multitud bien vestida, como si nunca me hubieran roto, como si nunca hubiera dormido bajo la estufa de la cocina de un diner la mitad. La música se detuvo en un solo ritmo. Los primeros ojos que encontré no fueron los de mi madre o Vanessa, sino los de Lucas Reed, el prometido de mi hermana. Él estaba de pie, una copa de champán congelada temblando en su mano. Su boca se abrió ligeramente como si acabara de ver un fantasmade. La pasado le di una leve sonrisa, una tan fría como principios de invierno. «Oh, mira quién decidió aparecer, mi madre Deborah Hayes», dijo. Su voz quebró como un látigo al otro lado del pasillo. La chica realmente encontró su camino. Hasta aquí todas las miradas se volvieron hacia mí. Vanessa, el diamante más brillante en los ojos de mi madre, llevaba un vestido de compromiso blanco, crema, su brazo envuelto alrededor del de Lucas. Su rostro se alzó como una reina de 20 años. «No estás en la lista de invitados, Iseo», su voz alzándose sobre los murmullos. «Antes de que arruines mi fiesta de compromiso». No dije una palabra. El fuerte clic de mis tacones resonó contra el suelo de mármol cuando di un paso adelante, cada sonido como una cuenta regresiva. Richard, el hombre legalmente grabado como mi padre, estaba junto a la barra, me miró una vez y luego se dio la vuelta bebiendo su bebida, como si no fuera más que una mosca en su línea.
De Visión Perfecto sigue siendo la misma vieja familia arrogante, deshonesto y tan seguro de que siempre. Sería esa lamentable joven de 17 años que dejaron en la nieve. Miré fijamente a Vanessa, no parpadeé. Sorprendido de verme, dije, mi voz tranquila como un cuchillo deslizándose de su veina. ¿Qué haces aquí? Vanessa se rió con desdén buscando comida gratis. Algunos invitados cercanos comenzaron a susurrar. Vi a una joven mirar a su amiga con la mano. Sobre su boca, algunos de los hombres mayores dejaron de sonreír, inclinándose para escuchar. Vine a decir felicitaciones. Respondí sacando un sobre negro sellado con cera roja de mi bolso. Se lo entregué a Lucas porque mereces saber con quién te casas. Lucas lo tomó confundido, pero lo abrió de todos modos, mientras sus ojos rozaban el contenido. Besatos el color desaparecer. De su rostro su mandíbula se tensó, sus dedos apretó el cebra hasta que casi se arrugó. Vanessa dijo cada palabra, forzada a través de sus dientes. Dime qué demonios es esto, es solo basura que inventó. Vanessa gritó, tratando de arrebatarle el papel. De la mano crucé mis brazos. Es una transcripción de la Facultad de Medicina del Estado de Oregón. Claramente dice que Vanessa Hayes abandonó. En su segundo año nunca se graduó, y mucho menos se convirtió en médico. La habitación estalló en jadeos, murmullos aturdidos, incluso unas pocas risas burlonas llenaron el aire. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si quisiera quemarme vivo. En el acto dio un paso adelante tirando. Vanessa detrás de ella, su voz como agujas. Eso es suficiente. No necesitamos escuchar más de esta inmundicia. No tienes derecho a estar aquí. Amelia la miré directamente a los ojos. Sí, le di una suave sonrisa. Deberías saber algo, madre. Nunca hablo a menos que tenga pruebas. Y lentamente metí la mano en mi bolso de mano otra vez. Este es un escaneo certificado de la oficina administrativa de la universidad, firmado y sellado. Lucas miró a Vanessa, como si no la conociera. Se quitó el anillo de compromiso, sus manos temblaban. Me mentiste, sobre todo yo solo no quería que pensaras que era un fracaso. Lloró Vanessa agarrando su brazo. Pensé que eras real, dijo Lucas alejándose, pero solo eres una imitación entrenada por tu madre desde que naciste. Mi madre trató de mantener la compostura, pero vi su cuello tensarse, su pulso contrayéndose. Bajo su piel me giré hacia Aracar, todavía de pie allí en silencio, todavía sin decir nada. Todavía dándome la espalda cuando las cosas se ponen feas, tal como lo hiciste. Hace 9 años él no respondió, solo apretó su agarre en su vaso hasta que se rompió. Levanté la barbilla y escaneé el lujoso salón de baile. Este espació mi familia. Una vez creyó que era digno de una boda perfecta. El perfume Carono podía ocultar el hedor de las mentiras podridas, vestidos de satén, trajes a medida, sonrisas falsas, solo máscaras, sobre una familia descompuesta de y dentro. Hacia afuera deberías estar agradecido, dije, mi voz como el viento deslizándose sobre el cristal, porque esta noche esto es solo el comienzo. Vanessa casi lo pierde, se abalanzó sobre Lucas para agarrar los papeles, pero él retrocedió como si acabara de darle un puñetazo en el estómago. No me moví. Me quedé quieto, sosteniendo un vaso de jugo de naranja frío, y, simbólico de este momento exacto, ¿crees que algunos trozos de papel sin valor pueden destruirme? Vanessa gritó con la cara sonrojada, cabello despeinado. Soy un interno en este gel en toda la ciudad. Lo sabes, sonreí, luego lentamente metí la mano en mi bolso de mano otra vez, esta vez sacando un elegante USB negro. Lo sostuve como si fuera una joya rara. Bueno, entonces veamos quién miente. ¿De acuerdo? La habitación quedó en silencio. Sepulcrarios susurros, se desvanecieron algunos invitados, dejaron sus gafas, los ojos fijos en mí, en esto SIV. Dije claramente, son registros completos de correspondencia entre Deborah R. Charales y el director académico de Oregon, Facultad de Medicina, incluyendo correos electrónicos, transcripciones escaneadas y sobre todo, una pequeña oferta de donación para encubrir la expulsión de su hija por plagio. Lucas te congeló. ¿Hablas en serio? Asentí. No se necesitan más explicaciones. Se giró hacia Vanessa. Su voz se quebró.
Me miraste a los ojos y dijiste que estabas en la residencia, que tendrías tu certificación en unos meses. Juraste sobre la tumba de mi abuelo. ¿Recuerdas? Vanessa no respondió. Abrió la boca pero no salieron palabras, solo labios, temblorosos y ojos salvajes que se movían por la habitación. Las mismas personas que una vez la adularon, ahora estaban a unos metros de distancia como si tuvieran miedo de contraer algo contagioso. Mi madre ya había recuperado un poco la compostura, dio un paso adelante, su voz fría como el acero. Eso es suficiente. Amelia, esta pequeña actuación ha ido demasiado lejos. ¿Qué quieres? ¿Dinero, fama, una disculpa? La miré como si fuera una estatua de madera podrida, tratando de mantenerse en pie en un huracán. Luego me reí. No por ira, no por tristeza, solo por puro desprecio. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, madre? No quiero una disculpa. Quiero que salga la verdad, y tú lo sabes. Y bien. Ni siquiera he empezado. Subí al pequeño escenario en el centro del salón de baile, el que la banda había dejado de tocar por el caos. Miré a mi alrededor cruzando miradas con una persona a la vez. Luego, alcé la voz. Durante los últimos 10 años, Cage's Family Health Clinic, bajo el nombre de Richard Hayes, ha presentado cientos de reclamaciones de seguros fraudulentas, registros médicos, falsificados, recetas innecesarias, incluso visitas falsas de pacientes para embolsarse cientos de miles de dólares de las compañías de seguros. Un fuerte jadeo vino del otro extremo de la habitación. El Dr. Manning, director del Hospital St. Helena, el mismo donde Vanessa una vez se jactó de su residencia, se puso de pie. ¿Te refieres a la clínica en Maple Street?, preguntó en voz baja y fría como el hielo. Asentí con los ojos firmes. Eso es correcto, y esto. Levanté el USB que contiene todo: extractos bancarios, correos electrónicos internos, facturas, incluso grabaciones de audio de reuniones donde Elser Hayes instruyó al personal cómo doblar las reglas para obtener ganancias. El rostro del Dr. Manning se puso carmesí, giró la cabeza hacia Richard. Voz aguda con furia: mi hospital como fachada. Me dijiste que tu hija estaba completamente calificada para ejercer la medicina, que estaba seriamente capacitada. Llovió. Richard intentó decir algo, pero nadie lo oyó, ahogado por la furia hirviente del Dr. Manning. Se giró hacia su asistente. Consiga lo legal en la línea. Ahora, quiero abogados aquí antes de irme de esta habitación. Mi madre palideció, corrió y me agarró la muñeca susurrando ferozmente: Amelia, ¿estás tratando de enterrar viva a esta familia? Incliné mi cabeza, me incliné cerca de su oído. No, solo estoy limpiando la basura que dejaste atrás. Tiré de mi brazo libre y luego de mi embrague saqué un segundo USB, este plateado estampado con el logo de la IRS, y finalmente anuncié el acto más emocionante de esta noche. Durante los últimos 10 años has usado mi identidad para cometer fraude fiscal, no declarar ingresos personales, evadir impuestos federales, incluso abrir cuentas de crédito en mi nombre. Esto de las mismas personas que una vez declararon que ya no era parte de esta familia. La habitación se congeló, una mujer tosió sobre su champán, un hombre se desplomó en su silla como si acabara de presenciar una sentencia de muerte. Hice girar el USB entre mis dedos, su brillo metálico atrapando la luz del candelabro como una bala de plata en un maldito cuento de hadas. Presenté todo esto al IRS 3 semanas. Dije con calma, y me informaron que se abrió una investigación formal hace 2 días. Richard se desplomó en una silla. Diva se volvió blanca. Como un fantasma. Vanessa ahora estaba en el suelo, su vestido de novia arrugado, lápiz labial corrido. Lucas se quedó allí mirando los 3 personas que una vez simbolizaron la familia perfecta. Ahora se desmoronan como las ruinas de un castillo caído. Bajé del escenario, mi mirada atravesando a la multitud una última vez. Si alguna vez pensaste que podrías enterrarme, deberías haberte asegurado de que no pudiera abrirme paso, pero qué lástima. Sonreí. No morí, volví, y traje el infierno conmigo. Nadie se movió. El tiempo mismo pareció congelarse. Cada par de ojos estaba fijo en mí.
La hija que habían borrado de historias, fotos, presentaciones, y ahora estaba parada en el centro, no rogando por un asiento en su mesa, sino quemándolo hasta los cimientos. El primer sonido que rompió el silencio no fue una protesta o una negación, fue el fuerte pisotón de zapatos de vestir sobre mármol deliberado, controlado. Dos seguros, los oficiales de la ciudad, con trajes negros, entraron por la puerta lateral, seguidos por un agente del IRS con uniforme completo. La placa pulida en su pecho brillaba como un clavo, sellando el ataúd de la gran ilusión de mi familia. El señor Richard Day y la señora Deborah Yesla. Voz del oficial sonó clara, neutral. Final. Richard luchó por levantarse su mano, agarrando el respaldo de su silla, ojos perdidos, como si no pudiera creer que esto fuera real. Deborah trató de recomponerse, pero el pánico en sus ojos y el temblor en su voz la traicionaron. Esto es un error. Somos las víctimas aquí. Todo es por ella, me señaló, casi chillando. Ella es la que está inventando. Esto es mentalmente inestable, está obsesionada. El oficial ni siquiera parpadeó, sacó una carpeta gruesa y la golpeó con su dedo anular. Tenemos más de 20-30 páginas de documentación, declaraciones de impuestos fraudulentas, cuentas en el extranjero en Bits y las Islas Caimán, y 14 quejas de pacientes de Ayes Family Health Clinic. Esto no es un error. Esa frase fue el clavo final, el ataúd. Los dos oficiales de seguridad se adelantaron, uno colocando una mano en el hombro de mi padre, el otro le hizo una señal a mi madre para que dejara su bolso. No pueden hacernos esto, gritó. Deborah, somos personas de estatus, tenemos un turnoso abogado, se encontrará con ustedes en la estación federal. El hombre del traje respondió, su tono más frío que el hielo. Richard no se resistió. Por primera vez en toda la noche me miró, y sus ojos, una vez llenos de desdén y fría indiferencia, ahora estaban consumidos por el miedo, el tipo de miedo que viene cuando todo lo que creías que era intocable comienza a caer, su reputación, su poder y la ilusión de que su hija Mayoere había desaparecido, aparecieron para siempre. No parpadeé mientras los escoltaban más allá de las filas de mesas de banquetea, través de las escaleras disgustadas de aquellos que una vez se inclinaron ante ellos. Algunos se dieron la vuelta. Algunos levantaron sus teléfonos, pero nadie dio un paso adelante para defenderlos, ni una sola persona. Vanessa seguía en el suelo, su vestido de novia retorcido, y retumbó su maquillaje, corrido como una pintura deslavada por la lluvia. Se agarró la cabeza. Todo su cuerpo temblaba. Ya no gritó, mas no lo hizo negar, no. Se burló. Todo lo que quedó fue un desastre expuesto, roto, desnudado frente a todos. Lucas se quedó a unos pasos de distancia, sus ojos fríos como el acero. Sin decir palabras, silenciosamente se quitó el anillo de compromiso de su dedo y lo dejó caer frente a ella. El anillo rodó unas cuantas veces antes de asentarse entre el encaje arrugado. La luz del candelabro rebotó en el metal, pero ya no tenía ningún valor. Lucas, Vanessa susurró mirando hacia arriba. No pensé que llegaría tan lejos, me equivoqué. Lo siento, por favor. No me dejes, lo siento. Lucas repitió, su voz. Caballo, me mientes a mi familia, engañaste a un hospital y usaste tu nombre para ordeñar la confianza de todos. Y ahora dices, lo siento. Vanessa se arrastró hacia él, su vestido se arrastraba como el cadáver de un cisne a través de un gran baile que salió mal. Mía, por favor, sollozó, su voz quebrada. Eres mi hermana. Sabes que no quise hacerlo. Fue mamá. Ella me obligó, no tuve elección. La miré a la que nuestra madre una vez llamó la única orgullo de la familia, hace la que se rió cuando me echaron la que lo filmó para internet como irona broma. Enfermiza, ahora estaba de rodillas, brazos extendidos, rogando por un hilo para evitar que se ahogara. No tenías elección, hice eco de mi voz, apenas por encima de un suspiro. ¿Y yo qué? 9 años tuve uno. Vanessa rompió a llorar, rayas negras de rímel deslizándose por sus mejillas. Lo siento, haré lo que sea. Me arrodillaré frente a toda esta ciudad, si eso es lo que se necesita para que me perdones. Me incliné, la miré directamente a los ojos, esos ojos, una vez brillantes y confiados, que solían mirarme como basura. Perdón.
Solté una risa silenciosa y negué con la cabeza. No, Vanessa, el perdón no es algo que puedas pedir, y no es algo que tenga que dar. Me di la vuelta dejándola temblando en el suelo mientras caminaba hacia la salida. Los susurros se levantaron detrás de mí, como olas del océano. La multitud se apartó para dejar paso como si fuera una tormenta que acabara de atravesar la habitación. No miré hacia atrás, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi hermana, porque había terminado y no había regresado para salvarlos. Volví en mi chalet de Ashbury Grande exactamente a las 10:12 de la noche. Al viento de diciembre azotó mi cara fría, pero no tan amarga, como aquella noche de hace 9 años, cuando me quedé fuera de su casa sin nada en mis manos. Esta vez no temblé, no me encogí, caminé hacia adelante con la cabeza en alto, cada paso firme como si estuviera aplastando las cenizas del pasado bajo mis talones. La luz de la ciudad se derramó por el pavimento como una pintura abstracta y en medio de todo ese brillo sentí una extraña pieza asentarse dentro de mí. Una camioneta negra esperaba en la acera, la ventana bajó revelando una cara familiar y una sonrisa. Inclinada, todo hecho, Nathan preguntó, su voz suave como la brisa de la noche. Abrí la puerta y me deslicé en el asiento del pasajero, colocando mi bolso en mi regazo. «Yay», dije apretando mi cinturón de seguridad. Se acabó. Nathan no pidió detalles. Cueno necesitaba también, él era el único que lo sabía todo, cada extracto bancario que había reunido a lo largo de los años. Cada noche que me quedaba despierta revisando viejos papeles, cada momento, luché entre el perdón y exponer la verdad. Él había estado allí en silencio como una farola en una intersección. Nunca me empujó de una manera u otra, pero siempre brillando lo suficiente para que yo viera que no estaba sola. Me miró por un largo momento. Luego levantó una ceja con ese ingenio seco y tranquilo suyo. «¿Entonces qué? ¿Ahora quieres beber, bailar en una mesa o quemar el vestido de novia de tu hermana?» Me eché a reír, de verdad, no del tipo frío y burlón de antes, sino una risa verdadera subiendo de mi pecho, ligera y clara como el primer sonido, después de un largo y oscuro sueño. «Pastel», dije, ojos aún brillantes. «Quiero pastel, una gran rebanada de algo dulce con glaseado, chocolate, muchas fresas». «Pastel». Nathan inclinó la cabeza con una sonrisa. «Acabas de convertir un salón de banquetes en el lugar del accidente de una prestigiosa familia. Legacy salió como una reina bajando de su trono. ¿Y ahora quieres pastel?» Si asentí, ojos fijos al frente, porque no hice todo eso por venganza. Lo hice para ser libre. Ay, no hay mejor manera de celebrar la libertad que con una muy buena rebanada de pastel. Nathan se quedó en silencio por un segundo, luego presionó el acelerador. La camioneta se deslizó suavemente por la calle, dejando atrás las luces cegadoras del elegante hotel y dirigiéndose hacia la parte de la ciudad donde ambos sentíamos que pertenecíamos, el lugar con música de jazz derramándose de un pequeño corner cave y un viejo letrero de neón que decía «A Grace S. Bakery, abierto hasta tarde». Grace, una chef jubilada de 5 estrellas de Luisiana, abrió la panadería después de dejar atrás la alta cocina. Nathan y yo habíamos estado allí algunas veces. No podía recordar el nombre de nadie, pero siempre recordaba lo que les gusta comer a sus clientes. Cuando entraba, Grace estaba tejiendo detrás del mostrador. Sus gafas se le resbalaban por la nariz. Me miró entrecerrando los ojos. «La chica que ama el pastel de chocolate con fresas. ¿De vuelta otra vez, eh?» Sonreí y asentí. «Esta noche quiero 2 rebanadas y una bola de helado de vainilla». Grace sonrió y dejó de tejer. «Algo pasó. Pareces que acabas de volar». «Na ciudad». Nathan soltó una breveriza lo suficientemente cerca. Grace. Elegimos el corner booth, mi lugar favorito, donde las luces no eran demasiado fuertes y la música envolvía suavemente los silencios tácitos cuando el pastel golpeó la mesa. No esperé ni un segundo. Ese primer bocado atravesó el glaseado suave. Las densas capas de chocolate se derritieron casi instantáneamente en mi lengua. La dulzura no era abrumadora, era reconfortante como el primer abrazo después de años lost and win. «Ya sabes», Nathan dijo mientras revolvía su café, «siempre pensé que los derribas de una manera mucho más enojada, como rompiendo cosas, gritándoles en la cara, volviéndose viral en línea». Sonreí y me sequé la comisura de la boca con una servilleta.
Quise hacerlo muchas veces, pero cuanto más avanzaba más, me daba cuenta de que el erro no te libera solote. Arrastra de vuelta al mismo barro. Pero hoy, oye al salir de ese pasillo. Supe que había escrito. Mi propio final. Nathan asintió, sus ojos llenos de orgullo, el tipo que no dices en voz alta, pero que sientes en el espacio entre respiraciones. Miré por la ventana. La ciudad de noche no era ruidosa. Se sentía cálida. Las ventanas brillaban de un dorado suave. Autobuses que pasaban lentamente. En ese momento me sentí realmente vivo, no una sombra olvidada. No, la carga de alguien. No volví por venganza, dije suavemente, casi para mí mismo. Volví para cerrarlo, para terminar ese doloroso capítulo y comenzar uno nuevo sin amargura, sin miedo. Nathan puso su mano suavemente sobre la mía. Y luego, bienvenida, tu próximo capítulo. Amelia, sentí el dolor. En mis ojos se había ido la ira. También todo lo que quedaba era un raro tipo de paz. Después de años de vagando en ese momento supe una cosa con certeza: no sobreviví para vengarme, sobreviví para ser libre, y ahora realmente lo soy por primera vez y para siempre. La historia de Amelia es un poderoso recordatorio de que nadie puede definir tu valor, ni siquiera la familia. A pesar de haber sido abandonada, traicionada, utilizada, ella no se derrumbó. Usó su dolor para reconstruir su vida de la nada. En realidad, cualquiera de nosotros podría ser una Amelia, cargando heridas del pasado, pero completamente capaz de levantarse, seguir adelante y reclamar la propiedad de nuestras vidas. La venganza no es el objetivo. La libertad, la fuerza y el respeto por uno mismo son la victoria definitiva. ¿Qué opinas del viaje de Amelia? ¿Perdonarías o te alejarías como ella lo hizo? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides seguir el canal para que no te pierdas la próxima historia familiar, emotiva y poderosa.